a todos, continuando con este capítulo o núcleo 3 de formas de contaminación de la clase problemática ambiental, vamos a ver hoy la contaminación atmosférica. ¿De qué trata? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo es? Y demás, ¿cierto? Pues nuestro aire es el bien común, ¿sí? Se considera como algo que nos pertenece a todos, indispensable para la vida, ¿sí? Y por lo tanto, como es un bien común, debe ser utilizado de manera eficiente, ¿cierto? Y limpia, ¿cierto? Por eso hay muchas normas, muchos reglamentos, muchos lineamientos que tratan, ¿sí?, de evitar que nuestro aire sea severamente contaminado y muchos nos veamos afectados por su terrible y peor calidad que se viene dando día a día en nuestras ciudades, ¿cierto? También estas leyes o estos lineamientos lo que quieren es preservar la pureza, ¿sí?, del aire o en un nivel aceptable para nuestra vida, ¿cierto? Para nuestra larga vida, sobre todo hoy en día, ¿sí? Obviamente para que podamos desarrollarnos, tener una vida normal, no nos vemos afectados por estos niveles en términos de enfermedad, por ejemplo. También para la conservación del patrimonio cultural, ¿sí?, histórico, artístico, ¿sí?, etcétera. Y obviamente pues nuestra naturaleza y nuestros ecosistemas, ¿cierto? También hay que preservar por cuidarlos, ¿cierto? Y obviamente pues se entiende que la contaminación atmosférica es la presencia en el aire de sustancias o formas de energía que alteran la calidad del aire, ¿sí? De modo que implique riesgos, daño o molestia severas o muy graves para las personas y para los bienes de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, ¿cierto? Sea bien natural o bien humano, ¿sí? Y pues nuestras actividades humanas, ¿sí?, el metabolismo de la materia humana y orgánica, los fenómenos naturales, absolutamente todas nuestras actividades, como la mayoría de las contaminaciones hemos visto, pues van acompañadas de algún daño, ¿sí? En este caso es un daño aéreo, un daño de nuestro aire, ¿sí? ¿Por qué? Porque se emiten gases, vapores, polvos, aerosoles, olores, ¿sí?, de cualquier tipo, ¿sí?, o formas de energía también, que están alterando esa composición química de la atmósfera, ¿sí?, alterándola, llenándola de muchos más químicos. Las formas de energía también, como temperatura, ¿sí?, también se hacen que se vean alteradas en nuestra atmósfera, y eso contribuye a tener una atmósfera sucia o contaminada, ¿sí? ¿Cómo así la atmósfera? Sí, esta es nuestra atmósfera, las capas de la atmósfera, todo esto, ¿sí? Y como ven, en las diferentes capas de la atmósfera, a medida que nos alejamos del planeta, ¿sí?, ¿sí?, en altitud, en kilómetros, también esa temperatura cambia, ¿cierto? Pues las actividades son diversas en la atmósfera, ¿cierto? Tenemos en la exósfera, en las auroras polares o boreales, ¿cierto? Las nubes luminiscentes también las tenemos en la termósfera, ¿sí?, donde también algunos satélites y naves orbitan, ¿sí?, en el planeta. La mesósfera, donde se dan ese intercambio de ondas de radio, de ondas de comunicación, de ondas electromagnéticas, ¿sí?, donde también nosotros vemos los rayos cósmicos que provienen, ¿sí?, de afuera, ¿sí?, del cosmos. La estratosfera, que es la capa más próxima, ¿sí?, una de las capas más próximas, pues es donde los aviones supersónicos y de guerras donde trabajan y se mueven, donde está nuestra capa de ozono, ¿sí? ¿Sí? De hecho, el orificio o el hoyo de la capa de ozono también está aquí, donde nosotros podemos ver las estrellas fugaces, los rayos cósmicos también provenientes de, ¿sí?, donde los globos meteorológicos hacen su actividad y se mueven para medir la meteorología y aspectos meteorológicos del planeta o de ciertos lugares. Y obviamente también donde se alojan, ¿sí?, las nubes atómicas, de explosiones atómicas, ¿sí?, esa contaminación radioactiva, ¿sí?, de las que les hablo allí,
donde se alojan y donde son arrastradas por vientos, ¿sí? Por diferentes tipos de direcciones de viento y se alojan en otros lugares, ¿sí? Por eso es que son tan peligrosos. Y en nuestra troposfera, que es lo más cercano a la superficie terrestre, ¿sí? Son solo 12 kilómetros de altitud, pues vemos nuestros grandes cordilleras, montes, donde nuestros aviones se mueven y transportan, donde se dan los fenómenos atmosféricos de precipitación, nevadas y demás, ¿sí? Donde también se alojan los contaminantes y que estos se mueven de aquí para acá, de estratosfera a troposfera, ¿cierto? Donde los globos, ¿sí? O los viajes de globo también se alojan y podemos viajar y ver grandes paisajes desde allí. En fin, acá en estas dos es donde se generan estos grandes intercambios de contaminantes, donde se alojan los gases principales de la atmósfera y donde por fotodisociación, fotoquímica también y demás enlaces químicos y juegos químicos allí, por vapor de agua, por la luz ultravioleta y demás, pues se dan estos intercambios de gaseosos, de contaminantes, ¿sí? ¿Qué compone entonces nuestra atmósfera? Si bien se sabe, la atmósfera se compone por tres elementos principales: oxígeno, nitrógeno, ¿sí? Y dióxido de carbono, ¿cierto? Son los principales componentes de la atmósfera, ¿cierto? Hay otros gases, ¿sí? Que ahí están los otros gases, ¿cierto? Como son el neón, el argón, el criptón, el hidrógeno, ¿sí? El ozono, ¿cierto? El anhídrido de carbono, ¿sí? Por ejemplo, el CO2, ¿sí? Y muchos otros componentes que ahora, ¿sí? Viven ahí, ¿sí? Los clorofluorocarbonados o los CFC, ¿sí? Que son los que están destruyendo la capa de ozono. Y cuánta cantidad de contaminantes están allí alojados en la atmósfera, ¿cierto? Dañándola, ¿sí? Contaminándola, alterándola, ¿cierto? Y que por el ciclo, acuérdense, ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Retornan al planeta en forma de ciertos elementos que dañan a la superficie terrestre. También en los primeros kilómetros de la atmósfera el aire contiene hasta el 4% de vapor de agua, claro, por lo que vimos anteriormente, es donde se dan todas las dinámicas climáticas y del planeta. Entonces se da el ciclo del agua allí, se dan todos los ciclos y, si acuérdense del ciclo del agua, pues se dan todos estos procesos de intercambio de estado y demás, ¿sí? Los contaminantes atmosféricos entonces vienen de dos tipos o de fuentes: los naturales, obviamente, y los antropogénicos, ¿sí? Los naturales pues son los generados por nuestro planeta en sí, nuestros volcanes, son uno de ellos, las actividades de los descomponedores, la respiración de las plantas, de los animales, de nosotros, ¿sí? ¿Sí? Son las actividades también de la geósfera, la biosfera, la atmósfera y la hidrosfera, ¿sí? Todas las actividades normales que se dan allí. Todo lo natural. La respiración es natural, eso es, ¿sí? Los volcanes, los geysers y demás, todas esas actividades del centro del planeta, ¿sí? La geósfera, todas esas actividades también hacen parte de, ¿cierto? Porque emiten cenizas volcánicas con ciertos contenidos azufrados y demás, cenizas que son material particulado, por ejemplo, que lo vivimos aquí mucho en nuestra ciudad, ¿sí? Antropogénicos, pues todas nuestras actividades, todo lo que genere contaminación atmosférica de nuestras actividades, ¿sí? Quema de combustibles fósiles, minería, la industria, ¿sí? Absolutamente todo, ¿sí? Desde la chimenea de un restaurante, ¿sí? Las chimeneas de los carros, la extracción de petróleos, quema de estos en las refinerías, gases y demás, o sea, todas nuestras actividades, ¿sí? Hay cientos de contaminantes, hay muchísimos de ellos, ¿sí? Y se presentan en formas de material particulado, o sea, PM10 o PM2,5, 10 micras, 2,5 micras, ¿sí? Eso es lo que se refiere, y gases, ¿sí? Que son incluso más peligrosos.
Lo que les decía, el material particulado puede venir en pequeñas partículas líquidas, sólidas, de polvo, humo, niebla y ceniza volante, ¿sí? Como las cenizas de los volcanes, por ejemplo. Y los gases, pues son de cuál cantidad de gases: monóxido de carbono, dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles y demás gases que hay en nuestro planeta, metano y demás, ¿sí? ¿Algún ejemplo de estos? Sí, son este cuadrito, aunque en la guía encuentran el cuadro completo de los contaminantes atmosféricos, ¿sí? Para que la revisen. Dióxido de azufre, ¿sí? Por ejemplo, el contaminante, fuentes importantes antrópicas, importantes naturales, también se encuentran en forma natural. El tiempo que se queda en la atmósfera y la reacción de eliminación y vertederos, por ejemplo, ¿sí? Entonces el dióxido de azufre, forma natural volcanes, ¿sí? Lo leemos, ¿sí? Cuando el volcán está un poquito loco, ¿sí? También en forma antrópica es la combustión de carbono y petróleo. El dióxido de azufre se contiene en la gasolina y había un problema de salud gravísimo con él en los años 80 y 90. De hecho, se utilizaba para refinarlo, para hacerlo más, ¿cómo se dice? Para que combustiera de una mejor manera en los motores, ¿sí? Fuera más eficiente en los motores, no los dañara. Entonces le agregaban dióxido de azufre, pero se fueron dando cuenta de que se incrementó las enfermedades respiratorias y también el cáncer de pulmón en esos países, sobre todo en Estados Unidos, ¿sí? Donde se utilizaba mucho este dióxido de azufre. Y ahí fue que se empezaron a investigar y se dieron cuenta que era la gasolina la que contenía esto, y esto era lo que estaba propiciando las enfermedades respiratorias y el cáncer de pulmón. Conclusión: empezaron campañas fuertes para retirar el dióxido de azufre para que la refinación de la gasolina fuera más eficiente y mejor, de mejor calidad. Incluso nosotros tenemos dos tipos de gasolina, la gasolina normal y la extra, y se supone que la extra tiene menos dióxido de azufre, tiene otro tipo de compuestos que la hace más eficiente para el motor, ¿sí? Para la combustión en el motor, ¿cierto? Entonces, y todavía hay países que agregan mucho dióxido de azufre, ¿sí? en sus gasolinas, y están lo que están produciendo enfermedades severas en la población. ¿Cuánto se demora en la atmósfera? 4 días, ¿sí? Y sus reacciones son oxidación a sulfatos después de la absorción por aerosoles líquidos y sólidos en la atmósfera, por ejemplo, ¿sí? Y así podemos ver en esta tabla, para que la vean mientras les hablo, cómo es cada uno de estos contaminantes. Estos son los contaminantes principales, ¿sí? Sobre todo. El metano, por ejemplo, combustión de procesos. El metano también se da por acción biológica. Recuerdan lo que les dije en las biomas de tundra, la cantidad de metano que tienen los suelos que están cubiertos por permafrost en las tundras. Entonces, el problema es gigante, porque mire que se demoran 16 años el metano, ¿sí? de residencia en la atmósfera. O sea que estamos duplicando 16 años por 16 por 16 por 16, ¿sí? Multiplicando más la liberación del metano si el permafrost de esta zona se llega a derretir. Pero este metano también no solo es la combustión de procesos químicos, sino las heces de las vacas, ¿sí? La producción de carne, ¿sí? Las heces de las vacas tienen muchísimo metano, e incluso esas son las que duplican o triplican la emisión de metano a la atmósfera, no la combustión de procesos químicos, ¿sí? Entonces, por eso el problema de la ganadería tan grande en el mundo, ¿sí? Amoníaco, dióxido de azufre, CO2, monóxido de carbono, el ácido sulfídrico, ¿sí? Todos estos tienen fuentes naturales, como mírenlo ahí: descomposición biológica, acción bacteriana, ¿sí? Son procesos naturales que lo hemos visto en ciclos biogeoquímicos, ¿sí? ¿Cómo se clasifican entonces estos contaminantes? Se clasifican en contaminantes primarios, ¿sí? Y en contaminantes secundarios, ¿sí? Los contaminantes primarios son aquellos que se emiten a la atmósfera directamente de la fuente, ¿sí? Y se mantiene la misma forma química con la que fue expulsada, ¿sí? De la fuente. Total, no cambia, llega a la atmósfera y queda intactico. No se fotoliza, no se divide, no nada, queda igualito, ¿sí? Un contaminante secundario es el que experimenta ese cambio químico cuando llega a la atmósfera. Se fotoliza, se divide,
se junta, se vuelve a parchar y vuelve y queda junto, hace todas las reacciones que quiera, ¿sí? Ese componente, ¿cierto? En la atmósfera. Surge de vapores orgánicos y óxidos de nitrógeno, por ejemplo, en las estaciones de gasolina o de escape de automóviles, mientras que el otro puede ser la ceniza de quema de residuos sólidos, ¿sí? Es ceniza, queda exactamente intacto, ¿cierto? Está en otra clasificación de contaminantes los criterio y los no criterio, ¿sí? Los criterio son los que más se han estudiado, ¿sí? Por eso se llama así, porque tienen un criterio, porque se sabe mucho de ellos, porque se han estudiado muchísimo a nivel mundial, ¿sí? Son los que más se conocen de él, y sobre todo a nivel de impactos en la salud y el medio ambiente. Los contaminantes criterios, como ya lo vimos antes, son el monóxido de carbono, los óxidos de azufre, de nitrógeno, los ozonos, el plomo, el material particulado, sea PM10 o PM2,5, ¿sí? Y los contaminantes no criterio, pues apenas hace que una década o más, se han empezado a estudiar con más rigurosidad, se está recopilando información un poco más amplia sobre estos, ¿sí? Y bueno, la idea es saber más cuáles son y cómo hacen daño a nuestra salud. Hay otro tipo de clasificación que es según los inventarios de los contaminantes, ¿sí? Están los contaminantes estacionarios, los contaminantes móviles y las fuentes biogénicas o contaminantes biogénicos, ¿sí? Dependiendo de esa fuente, ¿sí? También se clasifican así estos tres tipos, ¿sí? Entonces, las fuentes estacionarias, ¿sí? O contaminantes de tipo estacionario, son los que provienen de fuentes puntuales o de área, ¿sí? Puntuales, pues son de combustión en procesos de producción, de área, que son las residenciales o las fuentes comerciales, ¿sí? Los restaurantes, aeropuertos, centros comerciales, por ejemplo, ¿sí? Las fuentes móviles o contaminantes de tipo móvil son los que se clasifican en ruta o fuera de ruta. ¿Como cuáles? Los contaminantes que provienen de buses, camiones particulares, ¿sí? Motocicletas, ¿sí? Buses de transporte público también caen ahí. Porque en ruta, porque tienen una ruta definida o movimiento definido dentro de un lugar, ¿sí? Los fuera de ruta, o sea que son en carreteras afuera, aledañas de la ciudad, son los que están en aeropuertos, la maquinaria pesada, los trenes, ¿sí? Por ejemplo, esos son las fuentes móviles de fuera de ruta. Las fuentes biogénicas o contaminantes de tipos biogénicos, pues su nombre lo dice, ¿sí? Son los biológicos, son puntuales, pues los volcanes, geysers y demás, y de área, pues la vegetación y los animales, ¿cierto? Además de estas tres fuentes o tres tipos de contaminantes, están las fuentes fugitivas, que son los polvos, ¿sí? Polvos tanto naturales como las cenizas, o polvos como construcción y demolición, polvos resuspendidos de las calles, o sea, cuando barren las calles pavimentadas o no, la preparación de terrenos agrícolas por tractores, por ejemplo, cuando se mueven, o la gente moviendo la tierra con el asadón, preparando la tierra con el asadón para una nueva siembra, ¿sí? Viendo cada uno de ellos entonces puntuales, podemos decir que las fuentes de área, pues en general representan a todas aquellas fuentes de emisión que son muy pequeñas, numerosas y dispersas, ¿sí? No son suficientemente grandes para clasificarse como una fuente puntual, ¿sí? También son emisoras de contaminantes al aire significativos, ¿sí? Y obviamente pues se estiman por los factores tanto de emisión o de nivel de actividad nivel de actividad de estos lugares. Como les decía, pues son puntuales a las fuentes agrícolas, por ejemplo, actividades agrícolas. ¿Qué otras actividades son de fuente de área? ¿Sí? Si ven, no solo son las agrícolas, quemas agrícolas, corrales, fertilizantes, plaguicidas, ¿sí? Ganadería, ¿sí? Labranza, residuos
quema de las fincas, ¿sí? Sino también algunas otras de tipo urbano, ¿sí? Combustión industrial, comercial, doméstica, cruces fronterizos, terminales de buses y camiones, los usos comerciales de solventes o domésticos de solventes o limpiadores de pisos, esos también son fuentes de área pero interna, ¿sí? Pintado de carrocería, lavados, mejor dicho, pinturas, el asfaltado, ¿sí? Las panaderías, el olor a pancito recién hecho, a pastelito recién hecho, también, ¿sí? El olor a comida, ¿sí? A pollito frisbee, por ejemplo, o en un centro comercial el olor a todas las comidas de los locales, ¿sí? Esos son fuentes de área, son actividades de fuente de área, ¿sí? En fin, hay muchas actividades, como les decía, que hacen parte de la proveniencia o de fuentes, perdón, de muchos de los contaminantes que hay en la atmósfera. Las fuentes estacionarias, ¿sí? Son las industrias, ¿cierto? Las industrias que están ahí fijas, puestecitas, estacionadas, se llama así también, y que obviamente pueden emitir uno o varios contaminantes criterio, ¿sí? Además de muchísimos otros elementos peligrosos, como cuáles, pues plantas de energía, industrias químicas, refinerías de petróleo, ¿sí? Fábricas, imprentas, lavanderías, chimeneas residenciales que todavía usan madera, hoy en día solo usan las casas campestres, ¿sí? Sobre todo en estos lugares donde tienen las estaciones, ¿sí? Actividades de combustión de carbón y de petróleo, ¿sí? O plantas de petróleo que utilicen petróleo para la generación de la energía, ¿sí? O también pérdida de contaminantes en procesos industriales. Esto quiere decir que cuando sale de la chimenea, ejemplo, ¿sí? Y liberan el vapor de agua o liberan la presión de vapor de agua de algún proceso, dentro de esa agua, dentro de ese proceso, hay algunos contaminantes en medio de que van a la atmósfera, no tienen algún filtro, no tienen algún proceso de limpiado antes de ese aire, ese vapor, y van derechito, como ven aquí, a la atmósfera a mezclarse allá con todo el mundo, ¿sí? Las fuentes móviles, ¿sí? Pues, ¿cuáles son las principales fuentes móviles? Pues nuestros carros, ¿sí? Cualquier vehículo, bus, carro particular, taxi, camión, tractor, en fin, ¿sí? Y son de dos tipos, fuentes de circulación en carreteras y fuera de ellas, ¿sí? Yo diría más, bueno, fuentes de carretera, pues autos, camiones, motocicletas, ¿cierto? Buses. Y fuera de, pues, trenes, aviones, barcos, equipos de construcción o maquinaria amarilla, ¿sí? Esos son los que, digamos, se pelean ahí por contaminar el aire. Trae consigo mucha cantidad de monóxido de carbono, ¿sí? De óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y demás. Por ejemplo, lo que hablaba del óxido de azufre, ¿cierto? También tiene sulfuros y tiene demás cosas en estas chimeneas de los carros, ¿cierto? O exhaustos de los carros. Las fuentes biogénicas, vuelvo y repito, son la naturaleza, ¿sí? Hasta nosotros podríamos considerarnos una fuente biogénica de contaminantes, ¿sí? Y esto acompaña con ciertos olorcitos. Y entonces ahí entra la contaminación por olor o olfativa, ¿sí? Por ejemplo, en nuestras casas, nuestro perrito, cuando está enfermito, también es una fuente de contaminación atmosférica interna, ¿sí? Entonces, ¿sí? Nuestro baño, la cocina con los alimentos que nosotros cocinemos o mamita o papito cocinen, ¿sí? Por ejemplo, esos olores también puede ser una fuente de contaminación. El gas de la casa, ¿sí? Con el que se cocina también puede ser una fuente. No está considerado contaminante porque todavía no se conoce cuánto contamina, pero que contamina, pero se puede considerar como una fuente biogénica por su extracción, ¿cierto? Pero en sí las biogénicas es nuestra naturaleza, ¿sí? Nuestros animales, la respiración, como les decía antes, ¿sí? Nuestros bosques, los pastizales, ¿sí? Porque ellos tienen monoportenos, isoprenos, ¿sí?
compuestos volátiles, orgánicos volátiles, y el olor, por ejemplo, del pasto recién cortado. Ahí está el olor a ese, pues a ese orgánico, ese compuesto orgánico volátil o fenol, ¿sí? Los óxidos nitrógenos del suelo recuerden los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Las actividades volcánicas, en fin, ¿sí? Yo digo que nosotros, yo me incluyo ahí, somos naturaleza, ¿sí? Y nosotros también generamos ciertos gasecitos, ¿cierto? Los humanos. ¿Cómo se da entonces esto de la contaminación, ¿cierto? Hay una fuente que es emitora o que emite, ¿sí? La contaminación, sea fábrica, automóviles o demás plantas químicas o de refinería, emiten contaminantes, ¿sí? A la atmósfera, todos, ¿cierto? Estos en la atmósfera, ¿sí? Aquí, ¿cierto? Se combinan, dependiendo si son primarios o secundarios, ¿cierto? Se recombinan o quedan intactos, tienen su juego ahí de división, unión y separación y demás actividades, ¿cierto? Pueden ser partículas de azufre, de nitrógeno, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, vapor de agua también hay aquí, ¿cierto? Y estas, ¿sí? Pueden también dañar la capa de ozono, por ejemplo, ¿sí? Que es lo que pasa con los CFCs, ¿sí? Esto aquí en la atmósfera, como dice aquí en la atmósfera, pasa toda una recombinación, sean contaminantes primarios o secundarios, por movimiento de masas de aire, ¿sí? Acuérdese, ciclos del agua, ¿sí? Por el movimiento de masas de aire, vapor de agua y demás, se precipita en algún otro lugar, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, y hace sus efectos allí, para que me entiendan mejor. Se da una emisión, ¿sí? de la fuente, ¿sí? Por ejemplo, las fuentes expulsan, ¿sí? Este es otro ejemplo, contaminantes primarios que se quedan allí, ¿sí? No recambian, por ejemplo, no suben entre la atmósfera, pero también pueden colocar estos contaminantes ir, ¿sí? Por ejemplo, a la atmósfera, hacer su juego aquí de disociación, de fotodisociación, de división, unión y demás enlaces, que pueden ser tanto los contaminantes secundarios, por ejemplo, también llegar aquí los primarios, quedarse intacticos, pero eso se llama por dispersión, ¿sí? Aquí se dispersan, se transforman y por acción del viento, de grandes masas de aire, de viento, ¿sí? Se dispersan, ¿sí? Se transforman, se dispersan y se depositan en un nuevo lugar, ¿sí? En forma de lluvia o en forma de vapor de agua o de nieve, agua-nieve, granizo y demás, ¿sí? Formas de precipitación, ¿cierto? Y caen. Y los efectos pues se ven aquí, los vemos nosotros los humanos, la vegetación, los animales, los cultivos, ¿sí? Y demás. Y esto obviamente cambia dependiendo de la topografía, ¿sí? De los lugares. Acuérdense de microclimas, ¿sí? Dependiendo de ese microclima, dependiendo de esa topografía, de los factores climáticos que estén allí, también hacen que los contaminantes o se queden aquí encapsulados o alcanzan a subir a la atmósfera y tener esa transformación, dispersión y deposición en algún otro lugar lejano, ¿sí? En muchas ciudades no está pasando eso y se quedan ahí encapsuladas, se quedan ahí atrapadas por la topografía de esos lugares, ¿sí? Y eso que hace, que es lo que yo les estoy diciendo, se llama, esos contaminantes ahí encapsulados, se llama smog, ¿sí? Que son los efectos locales más importantes que ocasionan los contaminantes, ¿sí? En forma de niebla, por ejemplo. Recuerden el video de la contaminación de China, ¿sí? De contaminación atmosférica de China, lo que pasaba allí. Cierto que ellos creían que era una niebla, pero una niebla con un olor desagradable, entonces ahí entraba la duda de si era niebla o no, ¿sí? La formación de esto viene o proviene la palabra smog, ¿sí? La formación de la palabra smog de smoke, que es humo con K, ¿sí? Que es humo en inglés, y fog, que es niebla en inglés, ¿sí? Entonces es smog, ¿sí? Y es la manifestación más típica de la contaminación atmosférica en las áreas urbanas, ¿sí? Y lo que les decía, dependiendo de
la topografía, dependiendo de las condiciones atmosféricas, dependiendo del tipo de industria también que haya ahí cercano, dependiendo también del clima del lugar, el smog puede darse de varios tipos, ¿sí? Está el uno que es el smog sulfuroso, ¿sí? Que se conoció a partir de la contaminación sufrida en Londres en 1952, en el cual murieron 12.000 personas en una semana, ¿sí? Tiene su origen debido a la elevada concentración de los partículas en suspensión en los núcleos urbanos, ¿sí? Por ejemplo en Londres. Lo que pasó allí fue que en ese momento ellos, acuérdense del video de contaminación, ellos lo que pasó fue que quemaban carbón para la calefacción de los hogares, ¿sí? Y obviamente las chimeneas tiraban todo el humo de este carbón quemado afuera, ¿sí? A la atmósfera en la ciudad. Ese día, esa semana de esa tragedia, lo que pasó fue que las condiciones atmosféricas fueron muy húmedas, no hubo mucho viento, había unas condiciones especiales ahí que se dieron, adversas atmosféricas y climáticas. Eso fue en invierno, agréguenle también. En invierno, el invierno es seco, no es húmedo. Entonces eso hizo que se quedara atrapada las nubes contaminantes de la quema de carbón y de combustión de los vehículos de ese momento, ahí encapsuladas, aquí medio se ve en la foto, encapsuladas completamente, y eso más los humos de la industria de Londres se volvió en un humo completamente tóxico que mató rápidamente a las personas que sufrían de asma y otras afecciones respiratorias y enfermó a los que no. Entonces la cosa fue totalmente descontrolada, ¿sí? Eso fue lo que pasó esa semana en Londres, ¿sí? Entonces, de ahí viene el nombre de smog sulfuroso, ¿sí? Se manifiesta como una neblina de color pardo o gris, o la combinación de los dos, y ven aquí, esta es una fotografía aérea de China con su smog sulfuroso, ¿sí? Sulfuroso, perdón. Y obviamente, como les decía, agrava los procesos de la gente que sufre asma o alguna otra afección respiratoria, ¿sí? Y se ve así desde el aire y así se ve en las ciudades, ¿sí? Estas fotografías del humo tóxico de allá, de China. El smog fotoquímico, ¿sí? Es el otro tipo de smog. Tiene su origen en la presencia en la atmósfera de oxidantes fotoquímicos, ¿sí? De ozono, aldehídos y demás, que surgen de las reacciones de los óxidos de nitrógeno, de los hidrocarburos, del oxígeno con la división fotoquímica, ¿sí? O la reacción de la radiación solar con estos elementos. Entonces hay una disociación fotoquímica ahí, ¿sí? Se mezclan unos con otros, hacen parchecitos y producen el smog fotoquímico, ¿cierto? Vuelve y juega, estos son procesos climáticos que se dan favorecidos por situaciones anticiclónicas, con mucho sol, con mucho calor de por medio, con muy poquitos vientos, ¿sí? Por lo que por ejemplo pasa en Medellín ese tipo de smog, ¿sí? Hay muy poquitos vientos, o los vientos que hay ahí no alcanzan, digamos, a llegar a estos sitios para dispersar, debido a que están bloqueados por edificaciones y grandes torres, ¿sí? De concreto, yo los llamo así. O sea, grandes edificios que me están desviando, no me están dejando por todo el valle, por ejemplo, circular los vientos, sino que me están bloqueando esos vientos y me los están dispersando por donde no deberían ir, ¿sí? Y esto hace, obviamente, que se quede esta cápsula de smog contaminante encima de la ciudad. También pasa en Ciudad de México, muy común esto, ¿sí? Se caracteriza por bruma, ¿sí? Como esta, ¿sí? En formación de ozono, que irrita la piel, los ojos, quema la vegetación, los materiales sintéticos o fibras sintéticas o cueros y demás, ¿sí? Entonces es corrosivo también. Otra formación, pero esto es más a nivel regional, es la lluvia ácida. ¿Por qué regional? Porque puede caer en la ciudad, puede salir de la ciudad y por vientos, ¿sí? Regionales fuertes, ¿sí?
grandes masas de viento, me lo mandan de una ciudad a otra, entonces ya sería regional, ¿sí? La lluvia ácida se refiere al retorno de la tierra en forma de lluvia, de precipitación, óxidos de azufre y nitrógenos, ¿sí? Como les decía, en forma de lluvia o también en nevadas, nieblas, granizo o rocío, dependiendo de las formas de precipitación, ¿sí? ¿Cómo es este proceso de la lluvia ácida? Pues es cuando el azufre y el nitrógeno salen de la fuente, de los emisores, son liberados a la atmósfera, entonces son fuentes o contaminantes secundarios liberados a la atmósfera, se transforman, ¿sí? Hacen sus procesos de transformación, sus uniones, enlaces y tales, ¿sí? Y estos son movidos, vuelve y juega, son dispersos, son transportados a lugares más allá de donde fue la fuente y caen por lo regular en zonas más remotas, ¿cierto? Se depositan de dos modos distintos, ¿sí? Una es la deposición seca, que es en forma gaseosa o en forma de aerosoles, ¿cierto? Este puede ser cerca a la fuente de emisión, o sea, cae inmediatamente, ¿cierto? O la deposición húmeda, que es la que les acabo de explicar, que va de una región a otra, ¿cierto? Los daños pueden ser muchos, ¿cierto? Como les decía. Bueno, antes de los daños, otro ejemplo de cómo se da esta deposición de la lluvia ácida, lo que les decía, las emisiones de vehículos o algo que tenga mucha carga de nitrógeno o azufre, ¿sí? Se convierte aquí, van como contaminantes secundarios, se transforman, se disocian, se convierten en una forma más ácida de estos elementos, son transportados mucho más lejos de la fuente de emisión, ¿sí? Y caen. Y caen a la superficie terrestre, a los lagos, a cultivos y bosques y demás, ¿cierto? La deposición seca es la que cae cerquita a la fuente de emisión, recuerden. Los efectos, pues daño material en los monumentos, en la arquitectura, sobre todo histórica, pero también en la arquitectura moderna se están viendo daños de corrosión en paredes. No solo es el smog o que la pared quede negra por el smog, sino también se está viendo daños de corrosión de pinturas, de paredes, de materiales, ¿sí? Por ejemplo, esto pasa en Europa, los monumentos están corroyendo rápidamente, ¿sí? Y en los bosques pues se queman, obviamente, por lo ácido que son, está quemando bosques, está quemando cultivos. De hecho, Manizales presenta lluvias ácidas también, se hizo una investigación en el IDEA acerca de la lluvia ácida y en Manizales está cayendo cierto tipo de acidez, o se está encontrando cierto tipo de acidez en el agua de lluvia. Por eso también se dice que el agua de las precipitaciones, el agua de lluvia, es más contaminada que el agua de los ríos, muchas veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solo es el ácido sino cuántos otros contaminantes y descargas hay, ¿sí? Entonces, para los que recojan esa agua tienen que hacerle un proceso de filtración, primero por los polvos y materiales que tenga ahí, y segundo por estos contaminantes que puede tener atmosféricos, para poderse reutilizar. A nivel ya más global, hemos pasado de micro, meso y ahora macro, ¿sí? Es nuestra capa o agujero de ozono, nuestra capa de ozono y nuestro agujero del ozono, ¿sí? Fue descubierto en los años 1977, o entre el 77 y el 84, empezó a detectarse que había una cantidad de ozono presente de la primavera en la Antártida, había disminuido un 40% y eso alertó a muchos científicos en ese momento. De hecho, de ahí sale uno de los grandes acuerdos ambientales del mundo, el de, se me va el nombre en este momento, pero sale de ahí uno de estos grandes acuerdos debido a la protección o buscar la protección del agujero de la capa de ozono y la prohibición de los CFCs o los clorofluorocarbonados. ¿Sí? Actualmente cada año, cada mes, cada día la NASA monitorea juiciosamente, busquen en la página de la NASA,
fotografía y monitorea mucho, mucho, mucho la capa de ozono, el agujero de ozono, ¿sí? Ya que nuestra capa de ozono es como nuestro bloqueador solar, y si no nos echamos bloqueador solar nos quemamos. Exactamente pasa, si hay un agujero, pues la quemada va a ser peor, ¿sí? Porque produce ceguera, cáncer de piel, ¿sí? No solo en nosotros, sino también en animales, ¿sí? Y obviamente eso es un problema de salud mundial, ¿cierto? El agujero de la capa de ozono pues está en la estratosfera, como se acuerdan las capas de atmósfera que vimos, de la atmósfera que vimos al principio. Ahí acuérdense también hay muchas reacciones entre las dos capas, ¿sí? Estratosfera y troposfera, químicas, ¿sí? Los CFC quedan ahí, se encapsulan, se reaccionan, y separan el ozono, el O3 que tiene la capa naturalmente, lo separa, lo disocia y va creando el huequito, ¿cierto? Está en los dos polos, está tanto en el polo ártico como en el polo antártico, ¿sí? Es más grande en el polo sur, es más grande, si lo ven, ¿cierto? Y por ejemplo, esta es una evolución de la capa de ozono, de los niveles de ozono en la capa, ¿cierto? Entre más azul o morado, ¿sí? Menos ozono tiene. Entonces, si ven en el 81 había una gran cantidad de ozono, o sea, algo amarillito a rojo, ¿sí? Y si ven, está disminuyendo con el paso del tiempo, ¿cierto? También se está viendo, eh, ¿sí? También se está viendo dentro de estas interacciones químicas algo que se llama nubes estratosféricas, ¿sí? Que son anticiclones que se están dando especialmente en el invierno de las zonas con latitudes más al sur o más al norte, perdón, sí, más al norte, más al sur, y obviamente pues se da una especie de interacción ahí de temperaturas en la troposfera, en troposfera, estratosfera, y se da una formación de estas nubes estratosféricas ahí, que son nubes con diferentes cargas de contaminantes ahí, y que se ven por reflexión de luz y estas clases de nubes claritas, ¿sí? ¿Sí ven? Son muy diferentes a las auroras boreales, porque las auroras boreales son de tipo azul, amarillo, verde, y son más de tipo cósmico y de carga electromagnética de nuestro planeta, ¿sí? Esos campos electromagnéticos de nuestro planeta con el cosmos, ¿sí? Mientras que estas son unas nubes de contaminantes que por los contaminantes y por reacción solar o de bajas temperaturas se ven como si fueran un espectáculo bonito. Si ven, se da en temperaturas de menos 83 grados y son en los amaneceres, sobre todo de estos lugares fríos. Esto, por ejemplo, es como ven, un modelo interactivo de la capa de ozono, cómo ha cambiado la cantidad de ozono en nuestro planeta. Si ven, pasa de amarillitos, naranjitas, azules o morados, ¿sí? Y esto lo que nos está mostrando es cómo es esa dinámica de nuestra capa de ozono. Y incluso acabo de leer esta semana de que la capa de ozono, debido a toda la parálisis industrial del mundo y de los carros, está, ¿sí?, cerrándose aún más, ¿sí? Hace 2 años se cerró, ahora obviamente con el confinamiento pues se está cerrando aún más, y buenísimo, porque eso quiere decir que nuestros aires, nuestra atmósfera se está limpiando muchísimo más de lo que se creía con la parálisis del mundo, ¿sí? ¿Qué efectos tiene en nosotros, ¿sí? Sobre todo, bueno, pues tiene efectos en nuestros pulmones, en nuestras vías respiratorias altas, medias y bajas, sí o sí. Nos va a irritar, nos va a causar alergias, nos va a causar cualquier cantidad de daños, bronquitis, neumonías, asma, alergias, quemazón de garganta, de nuestra nariz, ¿sí? Cáncer, puede llegar hasta el límite de llegar a cáncer
dependiendo de la fuente, dependiendo del contaminante, porque el tabaquismo también es considerado una contaminación de aire interna, ¿sí? O los vapores de combinar el cloro límpido con detergentes y demás cosas, esos vapores que genera, eso es contaminación interna y también puede irritar. No llega hasta cáncer, pero irrita y, digamos, daña de a poquito en los pulmones de las personas, ¿sí? Esas mamitas que echaban químicos para blanquear la baldosa y demás, ellas actualmente están enfermitas de algún problema pulmonar, sí o sí, ¿sí? Algunos datos y cifras de la OMS, un poquito antiguos, pero sirven para darnos cuenta de lo que está pasando. Pues bueno, está matando aproximadamente 2 millones y niños prematuros, ¿sí? También, o de muertes prematuras en la mayoría de los países de desarrollo. Como les digo, niños menores de 5 años, ¿sí? O bebecitos también. Se considera muertes prematuras por problemas de respiración, una neumonía, una bronquitis, algo maltratado, y ellos mueren por deficiencia respiratoria, ¿sí? Estas cifras del 2011, pero actualmente son 2.5 millones o 2.2 millones, creo que más adelante tengo un artículo que lo demuestra, o 2 millones de personas, o sea que ha aumentado, ¿sí? 700.000 personas del 2011 hasta acá, ¿sí? Casi 10 años, que mueren anualmente por enfermedades de tipo respiratorio por la contaminación atmosférica, ¿sí? También en cierta medida hace que sea una alarma a nivel nacional, mundial y regional, ¿sí? Un llamado de atención para hacer algún cambio de ley, ¿sí? Algún cambio de reglamento para que esto pare y que esto cambie, ¿cierto? Como les decía, ¿sí? Este es un artículo, un ejemplo de un poquito más actualizadito, ¿sí? En el que sí se habla de que la contaminación mata a millones de personas cada año, ya como va con 2 algo millones de personas. También afecta, como lo leímos, ¿sí? A los bebés, ¿sí? Está afectándoles su peso también. También está afectando en las mujeres en lugares muy, muy contaminados. Lo vimos en el documental de la contaminación de China, que afectó incluso al feto de la periodista. Entonces también se está evidenciando que está afectando los embriones y los fetos de los niños que están ahí creciendo en la pancita de mamita. Entonces está gravísimo el asunto, ¿sí? Porque estos contaminantes ya se están pasando, ¿sí? Mucho más allá de. También se está comprobando que afecta la vida de las personas en el sentido de que pueden tener un 25% más de probabilidad de tener un derrame cerebral, que es eso, un accidente cerebrocardiovascular o cerebrovascular es eso, un derrame cerebral, ¿sí? Entonces es gravísimo porque sobre todo se da en lugares muy muy contaminados, ¿sí? Pero la idea es que esos lugares sean limpiados y que los que no están tan contaminados no lleguemos a sus extremos, ¿cierto? Pero tener esto en cuenta como una voz de alarma, ¿sí? Lo que les decía, ¿sí? En los bebés, en los fetos, está afectando el desarrollo cerebral de los fetos. Como lo vimos en el video, estaba produciendo cáncer también en los fetos, malformaciones en algunos de sus órganos. Entonces la cosa es gravísima, ¿sí? Esto es muy muy delicado, la contaminación atmosférica es muy delicada y hay que atenderla y hay que tener mano dura de los gobernantes contra esto, ¿sí? Sobre todo las industrias que contaminan. En la guía les dejo los links de estas noticias para que los abren y los lean. Sí, la OMS catalogó las 10 peores ciudades con su calidad del aire. México está como de quinta, creo. Sí, la primera creo que es Santiago. Bogotá por allá también aparece en los puestos más bajitos y Medellín. Pero, y como dice aquí, 7 millones de personas murieron en el 2012 en Latinoamérica. Solo en Latinoamérica, eso es una cantidad loca, ¿sí? En Latinoamérica, ¿sí? Bueno, aquí dice que 7 millones de personas en el mundo,
¿sí? 2012. La verdad, no se sabe si es Latinoamérica, si es el mundo, cuántas son, pero las últimas cifras arrojan que son 2.5 millones. Entonces, de pronto es un poquito exagerado lo que dice este periódico, ¿sí? Pero, bueno, no importa el número de cifras, no importa el número de, perdón, el número, la cifra de personas, lo importante es que no lleguemos a que si siga muriendo gente por contaminación atmosférica. Esto se puede evitar. Esto puede ir de la mano con gobernantes con mano dura, con una legislación más dura, pidiéndole pues a las industrias que sean un poco más conscientes y limpien sus chimeneas, limpien lo que expulsen de sus chimeneas industriales. Filtros, sistemas de filtros que no creo que sean muy costosos, que ellos puedan implementar dentro de sus políticas industriales, ¿cierto? Para evitar ese 7, 2, 3, 5, 4, no sé cuántos millones ya son, o 2.5 millones de personas, lo que sea, pero para evitar esas muertes y esas enfermedades que hay en el mundo por condiciones respiratorias, ¿cierto? Y este es el mapa de cuán contaminado está el aire que respiramos a nivel mundial, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y vuelvo y digo, vayan una visita al link, ¿sí? Y van a darse cuenta cómo está el nivel. Este sí es, bueno, este tampoco está tan actual, 2016, pero de pronto nos abre otro tipo de cifra de la contaminación atmosférica en el mundo. Lo que quiero, muchachos, es que se den cuenta si tienen algún vehículo, si tienen sus familias o alguien tiene una industria que ustedes conozcan, es exigirle también a los gobernantes, exigirle a estas industrias que colaboren en el sentido de limpiar nuestro aire, porque ellos son fuentes, ¿sí? No solo es la combustión, sino también las industrias, porque son grandes, porque tienen mayor producción y mayor capacidad de muchas cosas, ¿cierto? Entonces, tanto exigirle a nuestros gobernantes como a las industrias también de unas modificaciones tan simples y tan sencillas como poner filtros, como limpiar el aire contaminado antes de emitirlo de su fuente, de sus chimeneas, ¿sí? Para colaborar en alguna medida a estas emisiones de contaminantes. También el ordenamiento territorial es importante, ¿sí? Porque construir grandes torres bloquea el flujo natural de vientos en las ciudades y eso también hace que esos contaminantes se queden allí. Entonces también mucho cuidado con esos diseños que ustedes vayan a hacer en un futuro, muchachos. Bueno, no siendo más, muchas gracias por la atención. Espero hayan entendido la explicación. Ya saben que para comentarios, dudas, inquietudes, observaciones y demás, nos vemos en el equipo de Teams y o por el email institucional. Muchas gracias por su atención. Chao.